hemos dado como este lugar. Bueno, yo creo que en parte tiene que ver con ese giro, tiene que ver con que cada vez más toda la clase política, ¿no?, mexicana voltea a ver al 68 como el mito unificador que va a legitimar sus respectivos proyectos políticos, un movimiento ciudadano pacífico, ¿no?, y no la revolución, este movimiento armado que sirvió para articular otro tipo de proyectos a lo largo del siglo XX. Creo que en parte eso estaría ocurriendo, en parte también habría que revisar lo que ha habido una reescritura de la historia. Me parece que esta generación del 68, que fue derrotada, ¿no?, en Tlatelolco, en lo militar y en el corto plazo, en realidad es una generación triunfante. En el mediano plazo es un poco la generación que le toca reescribir la historia, que le toca colonizar una serie de lugares, ¿no?, de reflexión y de proyección política, que le toca la renovación de los partidos políticos con la reforma de los 70s, y que le toca, directamente vinculado con la parte fotográfica, le toca incidir en toda una renovación en la prensa, ¿no? Hay toda una reestructuración de la prensa con una nueva generación de editores, y esto se ve claramente en este fenómeno del nuevo fotoperiodismo mexicano, ¿no?, ya para finales de los 70s, y que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Entonces creo que por ahí irían las razones, y ahí está muy conectado esta temática del 68. Creo también que hay que leer esto desde el presente, por supuesto, y esta coyuntura del presente pues tiene como a nivel macro este cambio político, ¿no?, con Morena y el tsunami de López Obrador, que todavía vamos a ver un poco las consecuencias de todo esto. Desde ahí es que claramente, me parece a mí, abre una posible relectura del 68, y otra más inmediata, que es que habíamos planificado, ¿no?, entre funcionarios y académicos, ¿no?, ya canonizado el 68, que ha entrado directamente al área de lo políticamente correcto, y pues ya habíamos diseccionado como una serie de escenarios, ¿no?, para poder reflexionar sobre el tema, ¿no? Y de repente los estudiantes, ¿no?, de la UNAM, pero también de otros centros de educación superior, pues han decidido hacer esa reflexión, ¿no?, y esa conmemoración, pero en las calles de la Ciudad de México. Entonces creo que esto también, hay un paralelo ahí con el 68 que es interesante, porque tratándose de dos momentos muy distintos, ¿no? Obviamente el México, el sistema político de los 60s, autoritario, vertical, y sobre todo con la figura presidencial omnipotente, ¿no?, encarnada en Díaz Ordaz en aquellas jornadas, muy distinto de lo que estamos viviendo ahora. Sin embargo, hay un hilo conductor que pasa por este crimen de Estado, ¿no?, del 2 de octubre en Tlatelolco, que pasa por la violencia, por la impunidad, y por ahí hay una serie de demandas que se conectan con esta ampliación de libertades políticas, que me parece que es que esta generación está volteando, no sin razón, está volteando por una serie de factores que son muy interesantes a el movimiento estudiantil del 68 para ligarse con cierto tipo de demandas. Se están vinculando, me parece a mí, con el movimiento estudiantil más importante del siglo XX, no con cualquier otro, ¿no? Y entonces esto es parte de lo que podríamos ir analizando. Desde lo fotográfico, yo quiero decir rápidamente que, bueno, hay una diversidad de opciones para revisar esto desde la foto. Tenemos la foto publicada, ¿no?, en la propia coyuntura del 68, toda la prensa, en general una prensa bastante alineada, ¿no?, con el gobierno, pero que a pesar de ello nos permite ver todo un sesgo, ¿no?, político, ideológico, bastante diverso, que abarcaría desde la derecha empresarial anticomunista hasta opciones más de centro e incluso de una izquierda bastante radical, como es el caso de la revista ¿Por qué? Pero tendríamos también los archivos de los periódicos, los archivos que en su momento no se utilizaron y que ahora, a cuentagotas, hemos ido conociendo, ¿no? El último de ellos, excepcional, hace 6 meses o un poco más, que es el del Heraldo de México, ¿no?, que ahora está resguardado en la Universidad Iberoamericana y que se puede consultar, cerca de 1,200 fotografías que amplían notablemente lo que es el relato, el discurso visual sobre el 68. Tenemos los archivos de los fotógrafos independientes, ¿no?, como Pedro Meyer, Rodrigo Moya,
¿no? El propio Héctor García y María, por supuesto, María García, que ahora hemos ido conociendo y que también conforman un universo de mirada de autor que es interesante. Y para cerrar la pinza, pues tenemos las imágenes de los servicios de inteligencia del Estado mexicano, ya sea a través de Gobernación con Luis Echeverría, que se pueden consultar ahora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en el ISUE, o lo que se puede ver en el MAF, el Museo Archivo de la Fotografía del Gobierno de la Ciudad, que enfoca más a la línea de Corona del Rosal, ¿no? Ambos políticos muy poderosos, súper poderosos en los 60s, ¿no? Y que pues registran el movimiento con un foco político para fincar responsabilidades sobre los protagonistas, etcétera, etcétera, y que bueno, a medio siglo de distancia, como nadie sabe para quién trabaja, fragmentos de esos archivos los podemos consultar hoy en día en estas instituciones públicas, ¿no? Lo cual también nos permite ampliar mucho la dinámica. Entonces, sobre todo yo subrayaría el tema de la diversidad. Hay una diversidad de miradas que hay que leer desde las coordenadas del presente. Entonces, bueno, para poder revisar como algunos casos, yo traía como algunos ejemplos, ¿verdad? Para arrancar desde el presente con esta analogía que se está haciendo ya en las propias calles de la ciudad, con esta nueva oleada de protesta estudiantil que abarca diferentes facetas, mantas, carteles, ¿no? Hay como todo un diálogo con el 68, bueno, incluso la más reciente de las marchas, la Marcha del Silencio, apela, digamos, al momento, me parece a mí, al momento simbólico más importante del 68, que es el confrontar el silencio con toda la retórica y la demagogia gubernamental como se utilizó en el 68 y que fue trabajada también por la prensa de distintas maneras, ¿no? Como en el caso de La Prensa, un diario muy cercano a la visión gubernamental que hace toda la cobertura de la Marcha del Silencio como si fuera una catástrofe natural. Por ahí la contraportada de cayó un diluvio también. Bueno, ese tipo de connotaciones son interesantes. Desde dónde se leyeron estos episodios, o esta que a mí me encanta, que es porque habla de esta intertextualidad que es muy interesante, esta fotografía del archivo del Universal, que nos remite a la Marcha del Silencio, nos remite obviamente a la marquesina del Cine Variedades, la película El calor de la noche, que es una película que yo les recomiendo ampliamente, que es toda una reflexión sobre los derechos civiles, ¿no? Y una protesta por la discriminación contra los negros en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y cómo se está leyendo desde México, desde este contexto de la Marcha del Silencio. Bueno, alcanzaré un poco aquí a comentar como algunos de los usos para que veamos como por dónde se le puede entrar a este asunto. Uno es esta relación entonces desde el presente. Tenemos aquí la fotografía de Rodrigo Moya, uno de nuestros principales fotógrafos documentalistas, que tiene todo un bagaje muy interesante, uno de los primeros cronistas, digamos, de las guerrillas en la década de los 60, cronista desde lo visual, un gran cronista del 58, del movimiento ferrocarrilero, estudiantil, magisterial, y que con muchas horas de vuelo retrata al 68. En este caso tenemos la marcha, ¿no?, del 1 de agosto, encabezada por el rector Barros Sierra, que ahí la entrada del rector, pues se ha discutido, ¿no?, se ha hablado ya incluso en este encuentro, la relevancia que tuvo la entrada del rector en este episodio, y que desde lo fotográfico es como muy clara. Entonces tenemos la fotografía de Moya, y es una fotografía que tiene una historia interesante. Rodrigo la guardó en su casa. Rodrigo ya no trabajaba para ningún periódico. La guarda en su casa y se puede conocer 4 décadas después. Se empieza a circular de inmediato, ya no solamente a través del circuito de la prensa, que sería lo normal 40 años antes, sino que entra directamente al espacio museográfico. Entonces es muy importante, la retoma esta fotografía otro fotógrafo, Marcelo Brodsky, que es todo un referente para el tema de los derechos humanos, retoma la foto de Moya, la interviene de su puño y letra en el estilo de las fotografías de Brodsky y la relaciona en el 2014 con Ayotzinapa.
De hecho, él utiliza esta imagen para referirse a Ayotzinapa, y el hilo conductor de Brodsky es el crimen de Estado, la presencia del Estado tanto en el 2 de octubre como en la desaparición de los 43. Expone esto en París, expone esto en otros lugares muy prestigiados, en Europa, en América Latina. Llega a México el año pasado al Museo de la Memoria y la Tolerancia, por ahí se exhibe de manera muy efímera. Y entonces, bueno, creo que es un buen ejemplo también de qué manera estas réplicas se van dando desde lo estudiantil y el papel que está jugando el 68 en este tipo de discusiones. Para no hablar de Francia, por ejemplo, ¿no? Que tuvimos este encuentro hace un par de meses con Audrey Leblanc, que es la curadora de la exposición sobre los 50 años del 68 en París, y que es muy interesante ahí la comparación con México. Centramos esta discusión con Audrey para el caso de algunos íconos del 68. Esta en particular, la foto que aparece en el recuadro, que es una fotografía donde está este soldado, ¿no? Del batallón de paracaidistas, que era de los más agresivos contra los estudiantes, a punto de golpear a este estudiante a finales de julio. Esto es interesante también ubicar, estamos a finales de julio, recordemos el protagonismo de los jóvenes, de los adolescentes en esas primeras jornadas, que ya luego en agosto entran en escena universitarios y politécnicos, se integra el Consejo Nacional de Huelga y bueno, ya se conforma lo que ya conocemos como el movimiento estudiantil, pero la primera etapa fue una etapa donde estos chicos pusieron en jaque, ¿no? A los policías, al ejército, ¿no? Y la fotografía de Héctor García es una fotografía que circula ampliamente, se convierte en uno de los íconos del movimiento por la forma como ha circulado, y es muy interesante el manejo editorial que hace la revista Life en español, que publica esta gran fotografía del Mayo francés de Gilles Caron. Gilles Caron sería como el referente icónico del 68 en Francia, y por eso este diálogo de íconos es muy interesante, de qué manera lo va proyectando la revista Life. Entonces esto es parte del análisis en el que ahora uno puede meterse a 50 años de distancia, es decir, de qué manera se van conformando una serie de íconos y de qué manera van dialogando estos íconos hacia América Latina, pero también hacia Norteamérica y Europa. O el otro gran tema que yo quisiera esbozar aquí realmente es el tema de la memoria, ¿verdad? Que donde fotografías como esta de Pedro Meyer, que es ahora uno de nuestros fotógrafos más reconocidos, fotografía que corresponde en el tiempo al mes de agosto, que es un mes muy festivo, muy contestatario, ¿no? Donde los jóvenes toman las calles y protestan contra el gobierno. La gran represión viene a finales de agosto y todo lo que es el mes de septiembre, obviamente, desembocando en el 2 de octubre. Bueno, es muy interesante el primer plano que focaliza la participación de estas mujeres, el ataúd que simula la muerte del Estado mexicano, es decir, todo un ritual, ¿no? Que en la jerga, digamos, de la época sería un happening, y que es retomado, es resignificado en la portada del libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, con la editorial Era. Entonces, esta parte alegre, festiva, se alinea con lo siniestro, lo macabro, lo oscuro, y se va proyectando todo esto hacia una fecha que hoy en día es como la fecha más importante del movimiento estudiantil, y uno como investigador dice, bueno, sí, evidentemente por la impunidad, por una serie de agravios que todavía están pendientes en la sociedad mexicana, tiene ese papel. Y sin embargo, todo lo que ocurrió antes del 2 de octubre pues es igualmente importante para nosotros en términos de la renovación de una protesta social que estamos viendo hoy en día. Pero, ¿cómo se ha ido construyendo la memoria, ¿no? del 68, sobre todo focalizada en una fecha que es el 2 de octubre, y cómo se puede todo esto plantear desde la investigación? Pues es algo de lo que estamos planeando acá. Bueno, la otra cosa donde podemos, me parece a mí, incidir desde el campo de lo fotográfico y mostrar otro tipo de lenguajes,
es en uno de los espacios donde se están dando las grandes batallas ahora mismo por la memoria, y me refiero a la museografía, ¿no? Yo he tenido la fortuna de colaborar en varias exposiciones, una de ellas en el Centro Cultural Tlatelolco hace algunos años, ¿no? Con Cintia y con un conjunto de colegas, donde de lo que se trataba era un poco de mover esta exposición desde el presente, estamos hablando de 4 décadas del 68, y tratar un poco de dialogar desde distintos puntos de vista. Esto, bueno, conforme ha pasado el tiempo, ahora tenemos una exposición itinerante en la UAM Iztapalapa que pasa ahora por el Instituto Mora y que luego se va a ir a otros centros. Pero ahí, digamos, lo importante para nosotros, entre otras cosas, fue retomar, y creo que con esto vamos a ir terminando, retomar el punto de vista de los fotógrafos. Es decir, si partimos de la premisa de que el imaginario del 68 es uno de los imaginarios más poderosos del siglo XX, pues no nos habíamos tomado la molestia de preguntarle a los fotógrafos por su punto de vista. Y entonces esto lo hicimos también hace algunos años. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a un conjunto de fotógrafos y a una fotógrafa espléndida, María García, que nos permitieron recrear desde su punto de vista el 68. Esto no tenemos el tiempo para analizarlo acá, pero yo diría rápidamente que por un lado nos permite contextualizar, lo cual ya de suyo es importante, pero también nos permite acceder a la visión del mundo de cada uno de estos fotógrafos. Y creo que esta parte, que es una lectura como más antropológica, es igualmente interesante. Les doy el comercial completo, esto lo va a transmitir próximamente Canal 22. Bueno, algunas imágenes en las que ya no me detengo, pero que pertenecen a estos autores, que cada uno de ellos con una lectura muy interesante del asunto, incluida la mirada de poder, y termino ahora sí con lo que estamos haciendo en este momento. En este momento, a 50 años, estamos tratando de rescatar, digamos, desde los archivos, la mirada de cada uno de los autores, establecer hilos y continuidades para poder entonces reflexionar de una manera como más profunda, más contundente. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es el archivo de Pedro Meyer, ¿no? Por ahí tenemos un jovencísimo Carlos Monsiváis en una de las marchas, la presencia de las mujeres, el rector, en fin, hay varios elementos ahí que nos permiten ir conformando un cierto estilo en la manera de encuadrar, en la manera de componer, en la manera de ir construyendo un relato visual. Yo diría que en lo que estamos ahora es de qué manera se están conformando una serie de relatos visuales, como en el caso también de Ismael Casasola, que es otro fotógrafo que había estado prácticamente minimizado en todos estos años, que viene de esta gran dinastía de los Casasola y que también tiene su propia mirada en torno a las cosas, que se puede consultar sobre todo en el archivo del Heraldo, ¿no? Donde están tantas cosas anónimas y que inéditas, ¿no? Y un par de cosas más es el de Ramón Guzmán, que Ramón tiene la gran, entre otros de los ingredientes de Ramón, está la presencia de los niños, que es otro de los autores, otro de los sujetos en los que poco hemos reflexionado en estos 50 años. Le hemos dado el papel preponderante a los testimonios de los líderes y de los varones, ¿no? Yo diría, por ahí estamos un poco abriendo brecha con algunas colegas para la lectura de género, para las mujeres, me parece muy bien, las brigadas, pero también los niños. ¿Qué pasa con el testimonio de los niños, ¿no? Que como el dinosaurio de Monterroso siempre estuvieron ahí y que nunca los vimos, y que aparecen en las fotografías, ya sea jugando con los tanques el día después, ¿no? de la matanza, o dentro de las marchas, o preguntando por sus familiares en la morgue. En fin, ahí está este universo infantil que resultará muy interesante ir descargando en los próximos años, acompañando la fotografía, por supuesto, de otro tipo de testimonios, ¿no? Entre ellos el testimonio oral, que me parece muy importante. Y bueno, cierro esta breve charla con esta trilogía de Rodrigo Moya, del gorila de papel maché, que representaba al odioso jefe de la policía, el general Luis Cueto,
Me parece que por extensión representaba al presidente de la República, ¿no? Que siempre lo sintió esto como un enorme agravio personal, y que corresponde a la noche del 13 de agosto. Es decir, hay una gran marcha, ¿no?, multitudinaria que desemboca en el Zócalo, y estos estudiantes hacen como todo este ritual que tiene mucho de teatral, ¿no?, y que tiene mucho de toda una carga muy radical de un cuestionamiento del poder, porque lo hacen en el propio Zócalo capitalino, enfrente de Palacio Nacional, donde en aquellos años solamente podían pasar los contingentes de trabajadores para darle las gracias al señor presidente, ¿no? Y que de esta manera se está retomando otro tipo de protesta que tiene lugar enfrente del palacio. Figura contestataria, figura muy subversiva, ¿no? Con la que yo me quedo finalmente de lo que ha sido el espíritu del 68 y cómo podemos retomarlo de manera crítica a 50 años de distancia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y sin más me gustaría brevemente presentar el contexto de mi charla para que entiendan un poco cómo surge y de dónde viene. Como comentó Alberto, en 2006 y 2007 yo participé como asistente curatorial del Memorial del 68 y posteriormente me especialicé en todo lo que tiene que ver con museología, historia de los museos, museos de historia, musealización de la historia. Y mi óptica ahora en este coloquio se amplió porque los problemas, los retos que enfrenta el memorial tienen que entenderse en una óptica más amplia de qué pasa cuando musealizamos la historia reciente en los museos, y es lo que yo quisiera hablarles. Como ha sido más que evidente en este coloquio, el 68 tiene una enorme producción historiográfica, ingente inclusive podría decir, de forma que querer abarcarla toda es imposible y a lo mucho podemos sistematizarla. Ha habido diversas maneras de sistematizarla, por ejemplo, aquellos libros que se produjeron por exmilitantes contemporáneos, como los libros de González de Alba o de Álvarez Garín, ¿no? Y también toda la historiografía, desde la primaria, como la que publicó Ramón Ramírez en el 69, hasta la más reciente como la Antología Internacional sobre el 68 Global, que publicó Routledge. Lo que tienen en común, a grandes rasgos, todas estas historiografías, es, bueno, incidir en el carácter revolucionario del 68, que no fue solo político, sino también en los ámbitos de la vida privada, familiar, cultural, etcétera, que fue un movimiento urbano y que además, bueno, fue un movimiento que surgió de una serie de luchas democráticas y que a su vez fue un parteaguas democrático, ¿no? Es difícil que alguien hoy en día ponga en duda esto. Pero justamente si el 68 tiene esa centralidad histórica, como dice Eugenia Lehr, una centralidad en el espacio público y en los discursos historiográficos, yo no considero que la pregunta más importante que nosotros tengamos que estarnos haciendo ahora sea qué significan los 68 para la historia nacional, regional o internacional, sino, siendo tan central, ¿por qué no está aún en muchos de nuestros museos estatales y en nuestros museos nacionales, ¿no?
y en los museos regionales que cuentan las historias de todas las provincias. ¿Por qué está tan ausente tanto tiempo de nuestra historia? Y para ello, bueno, habría que hacer una rapidísima revisión de dónde está, si es que está. El Museo Nacional de Historia, ni la Galería de Historia, ni los museos regionales, como mencioné, todos pertenecientes al INAH, abordan la historia posterior a la Constitución de 1917. Es decir, están omisos los últimos 100 años de nuestra historia en esas instituciones. ¿En dónde sí está? Bueno, en la Ciudad de México está en 3 lugares. En el Memorial del 68, en el Museo Memoria y Tolerancia, muy tangencialmente, y en la Casa de la Memoria Indómita. Brevemente me detendré en estos 3 espacios. El Memorial del 68, que como mencioné es un lugar que conozco bien por haber formado parte del equipo creador, fue un parteaguas en su momento, no solo porque fue el primer espacio que se atrevió a abordar este tema tabú, ¿no?, de la historia nacional, sino que lo hizo a partir de la historia oral. Es decir, un museo que no giraba en torno a objetos físicos, sino que su centro lo eran los testimonios. Y ciertamente había otros elementos que lo acompañaban, pero la columna vertebral eran las 57 entrevistas. Este memorial está, como quizá algunos de ustedes sepan, en un proceso de renovación total. Desde el año pasado se fueron cerrando áreas, ahora está completamente cerrado y lo que se ha comunicado en diversos medios es que era necesario revisar el memorial y que se hará toda una nueva estrategia digital en donde se pondrá una gran plataforma con diversas fuentes documentales, no solo de México, sino del extranjero, para consultar los 68. Todo de acuerdo, me parece que el memorial necesitaba actualizarse y renovarse, pero hay algo que yo no acabo de entender, y es por qué el museo más reciente, museo de historia más reciente que tenía la ciudad, es el primero en ser cerrado y renovado. ¿De cuándo acá nuestro país renueva tan seguido sus museos? Los museos pasan 30, 40 años sin una sola renovación, 20 años con una maquillada, y era necesario renovar un museo que apenas estaba cumpliendo los 10 años. Para mí esto lo que nos dice es que el 68 sigue siendo muy inestable en términos de cómo queremos verlo en el espacio público, cómo queremos verlo musealizado, y que siga habiendo muchos intereses de por medio. Ahora bien, el Museo Memoria y Tolerancia se aboca a cuestiones como el genocidio, no solo el del Holocausto, sino en otros lugares del mundo, y su programa, digamos, de exposiciones temporales es el que ha ido abordando diversas temáticas de relevancia contemporánea, por ejemplo, los feminicidios, inclusive Ayotzinapa el año pasado, reivindicación de los derechos LGBTTI, etc. Pero realmente no podemos decir que los 68 formen parte de su discurso permanente, no podemos decir realmente que estén ahí. Y la Casa de la Memoria Indómita, un espacio muy valioso que permanentemente está navegando contracorriente, presupuestalmente, institucionalmente, es un espacio marginal, no porque lo quiera hacer, sino porque ha sido reducido, digamos, a eso. Ese sí se centra en el periodo conocido como la Guerra Sucia, aborda y por supuesto que inicia con el movimiento estudiantil, pero es un museo que junto con el de Memoria y Tolerancia y el Memorial del 68 tiene algo en común, que es la carencia de una presencia sólida de colecciones para hablar de estos temas. Es un museo más como performativo, ambiental. Entiendo que tiene otros fines, pero sí deja entrever que es difícil saber cómo coleccionar y cómo mostrar esos periodos recientes. Ahora, a pesar de sus limitaciones, hay algo bien interesante que tienen estas tres instituciones en común. Y eso es que las tres están al margen del Estado, económica y o políticamente. Museo Memoria y Tolerancia es una institución privada con una serie de financiadores. Memorial del 68 pertenece a la UNAM. Casa de la Memoria Indómita pertenece al Comité Eureka, que es una ONG formada por grupos de ciudadanos. En los 3 casos, el Estado y el INAH quedaron afuera
del abordaje de la historia contemporánea. Yo creo que eso en sí mismo nos dice mucho. Y lo que nos dice es que hay una gran dificultad por abordar desde las instituciones estatales nuestra historia contemporánea, entiéndase, los últimos 100 años, que ya no es tan contemporáneo. Y creo que una primera dificultad ha sido el complejo panorama legal de nuestro país, que a menudo conocemos poco, pero que impacta muchísimo, porque desde ahí se determina qué pasa a un museo y qué no, qué se protege, qué no se protege, qué es musealizable y qué no es musealizable. Nuestro país se rige por la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que fue emitida en 1972, ha tenido algunas modificaciones, pero en esencia sigue siendo vigente y sigue rigiendo. Y esta ley establece una categorización muy complicada de los bienes patrimoniales. Por un lado, y además lo hace de manera muy ambigua, que ha derivado en que lo que predomine son los usos y costumbres en torno a esta ley y no tanto a la aplicación de la ley. ¿Qué ha sucedido? Básicamente, al INBA se le ha adjudicado encargarse de todo lo que se denominan bienes artísticos. A grandes rasgos lo presenta la ley como lo que tiene algún mérito estético, y entonces por lo tanto incluye siglo XX y sobre todo se centra en siglo XX, más por uso y costumbre que por ley. Y al INAH se le ha adjudicado jurisdicción sobre todo lo que va desde la llegada de los españoles hasta 1900, pero únicamente en el rubro histórico. Conclusión, aquí se generan por lo menos dos problemáticas bien graves. Número uno, si tú divides lo artístico de lo histórico, bueno, ¿en qué momento un objeto deja de ser artístico para convertirse en histórico y en qué momento otro objeto es histórico pero no es artístico, ¿no? Segundo problema gravísimo. Si el INAH se ocupa de lo histórico desde la llegada de los españoles hasta 1900 y el INBA solo se encarga de lo artístico, ¿quién se está encargando de la historia del siglo XX? La respuesta es nadie. La respuesta es nuestro siglo XX es tierra de nadie. Segunda dificultad. ¿Cómo coleccionamos la historia contemporánea? Sí es difícil hablar sobre la historia contemporánea, ¿no? Y muchas de las vertientes historiográficas, sobre todo más tradicionales, siempre abogaban por esta dificultad de que los historiadores se interesaran por lo más reciente, ¿no? Y asumiendo que más bien era trabajo de sociólogos, de politólogos, ¿no? Porque el historiador o la historiadora no tenía la distancia histórica necesaria, ¿no? Ahora imagínense esa problemática acentuada en lo que tiene que ver con coleccionar objetos, ¿no? ¿Cómo determinamos qué evidencia material es susceptible, es importante de ser reunida, coleccionada, cuando apenas empezamos a aprender el significado de un objeto, ¿no? Peor aún, ¿cómo balanceamos las diferentes y contrapuestas necesidades entre lo que la sociedad considera representativo de un momento y lo que los historiadores y las historiadoras considerarán representativo en el futuro? Un ejemplo muy concreto. Durante los eventos del 11 de septiembre, por ejemplo, que además un grupo de académicos, historiadores, de gente empezaron a coleccionar al día siguiente, ¿no? O a preguntarse frente a ese darse cuenta de que estaba sucediendo algo verdaderamente histórico, importante y que había que coleccionarlo, ¿no? Se encontraban con estos carteles que buscaban a personas desaparecidas. Había una cuestión ética ahí. Tú quitabas un cartel de ahí como para llevarlo a un museo, ¿se valía o no? Porque era finalmente un documento que tenía una finalidad de buscar a alguien, ¿no? Ahora bien, probablemente ese cartel parecía en su momento muy emblemático, muy representativo del momento, pero en 40, 50 años no va a tener esa perspectiva más contextual, más racional, más compleja que necesitamos como sociedad para explicar los eventos. Ahí hay una incompatibilidad de requerimientos. Y
Por ejemplo, el 68, se ha hablado de la globalidad del 68, ¿no? Que el impacto de Vietnam, que Praga, que Estados Unidos. Bueno, por ejemplo, si tuviéramos que coleccionar sobre el 68 mexicano, ¿qué tan global quisiéramos que fuera nuestra colección, ¿no? Porque si la globalidad es una característica del 68, eso supondría que nosotros tendríamos que coleccionar cosas que también circulaban en esos otros contextos. O más bien lo que nosotros tendríamos que hacer es coleccionar lo que es más característico y peculiar del 68 mexicano, aunque eso no tenga ningún vínculo con los 68 de otros países. Ese tipo de decisiones son muy difíciles de evaluar. Y existen otras dificultades, pero por cuestiones de tiempo obviamente me limité a estas dos, porque se me hacía muy importante que en esta ponencia hubiera también lugar a la reflexión sobre cómo como sociedad, como académicos, como investigadores, pudiéramos transitar a otra situación, cómo pudiéramos prepararnos de forma que en 5 años, en 10 años, ¿no? Podamos empezar a coleccionar, ¿no? No soy tan ingenua como para pensar que vamos a salir de aquí y vamos a empezar a coleccionar. Los cambios institucionales son muy lentos, hay que empezar a prepararlos. ¿Cómo pudiéramos coleccionar los 68, ¿no? Y además, ¿cómo podemos hacerlo en un contexto en donde realmente se está intensificando la velocidad de las transformaciones? La globalización y la digitalización tan acentuadas están cambiando la forma como nos vinculamos con el mundo material, la forma como se produce el conocimiento, que es como mucho más transversal, mucho más colaborativa, mucho más temporal, si se quiere. Entonces imagínense ustedes estas instituciones como los museos tan decimonónicas que arrastran esta carga de coleccionar las evidencias materiales de la humanidad, ¿cómo se tienen que adaptar en el siglo XXI para coleccionar no solo esos nuevos pasados, sino hacer que esos nuevos pasados sean vigentes y aptos para las nuevas generaciones que están hiperdigitalizadas, que esperan otro tipo de contenidos, que esperan otro tipo de mensajes, etcétera, ¿no? Tenemos mucho trabajo que hacer y yo creo que el primero es empezar a hacernos las preguntas difíciles, ¿no? O por lo menos algunas preguntas. Por ejemplo, si empezamos a coleccionar, ¿qué tan globales o locales deberían ser nuestras colecciones sobre el 68? O si vamos a hablar específicamente del movimiento estudiantil, ¿qué tanto nos deberíamos centrar en el 2 de octubre y qué tanto más bien deberíamos de mover la óptica hacia lo que pasó antes, por ejemplo, del movimiento estudiantil, ¿no? Si vamos a hablar de los 68, ¿qué acontecimientos previos y qué acontecimientos posteriores al 68 deberíamos coleccionar? Y por supuesto, ¿no? ¿Qué temas están de por medio, ¿no? Que aún no están presentes y que deberían estarlo en cualquier museo que hable sobre el siglo XX. Bueno, pues algunos de ustedes colaboraron amablemente en un breve sondeo que estuve haciendo desde el día de ayer y hoy, con 3 preguntas. Y una primera pregunta era, ¿cuál piensas que es el objetivo más representativo del movimiento estudiantil de 68? Y de 19 valientes respuestas, salió como muy representativo que entre asistentes a el coloquio las evidencias gráficas, ¿no? De material gráfico son muy predominantes. O sea, mucha gente en este coloquio considera que nuestros museos deberían tener, por ejemplo, volantes, pancartas sobre el movimiento estudiantil, ¿no? De 19 fueron 8 personas, por ejemplo. Algunos otros, en mucho menor medida, consideraban que había lo que yo llamé, digamos, clasifiqué como intangibles, es decir, las frases, las demandas, inclusive las marchas y las brigadas, y me lo pusieron entre comillas como objetos. Entiendo a qué se refieren. O sea, las marchas y las brigadas fueron cosas realmente representativas. La pregunta sería, ¿cómo pudiéramos llevarlas al museo, no? Y bueno, muchísimas otras personas mencionaron historia oral, la puerta de San Ildefonso, hemerografía, el mimeógrafo, ¿no? Pasemos a la segunda pregunta, que era un poquito más abierta.
Si el Museo Nacional de Historia pudiera adquirir un objeto relativo a los 68 para enriquecer sus colecciones, ¿qué elegirías? Y de nuevo, en este grupo apareció, bueno, de 17 respuestas, que había mucho interés en que el Museo Nacional de Historia, por ejemplo, recopilara fotografías y material gráfico. Entre esos dos, de las 17 respuestas se llevaban 9, ¿no? De nuevo, hay una creencia de que la parte visual es lo que mejor representa los 68. Y lo interesante es la diversidad de respuestas. Por ejemplo, hay alguien que habló que debería haber un tanque de los que reprimieron a los estudiantes, y se vale, la noción de objeto es muy plástica, es muy flexible, pero claro, un tanque podría hablar súper elocuentemente de, por ejemplo, la noche del 27 de agosto, o se mencionó una bayoneta. Y con respecto a los temas que piensan que nuestro Museo Nacional de Historia debiera estar abordando con respecto a la segunda mitad del siglo XX, entre los asistentes hay 4 temas que se llevaron el pastel. Muchas personas consideran, de las 41 que me contestaron, que nuestro Museo Nacional de Historia debe hablar sobre el zapatismo, ¿no? STLN, Movimientos Indígenas Contemporáneos, sobre el movimiento estudiantil del 68, sobre la guerra sucia y la guerrilla, y lo que es ese tándem entre la represión violenta y las luchas democráticas. Para estas personas, ¿no? Estas 19 opciones son los 3 temas que podían explicar nuestro siglo XX. No son los únicos. Por ejemplo, alguien mencionó la música de los años 60, la desigualdad, el priismo, algunos hablaron sobre los sismos, ¿no? Les da una diversidad, ¿no? Este fue un sondeo completamente parcial, era un ejercicio sencillamente para hacerles ver cómo podríamos llevar esta discusión a otros lugares y lo importante que sería hacerlo. ¿Para qué? Pues porque tenemos un hoyo negro que necesitamos subsanar. Hoy en día nuestros museos, y dentro de unos años se va a hacer más evidente, van a estar más incapacitados para hablar de la historia del siglo XX que de algo que sucedió hace 1000 años. A ese nivel de gravedad es la situación. Y lo peor de todo es que para todos los ciudadanos del siglo XXI, su referente inmediato es el siglo XX. Es lo que más los vincula con el país de hoy. Si no lo atendemos, corremos el gran riesgo de la irrelevancia. Y ¿por qué también deberíamos de coleccionar el 68? Quisiera concluir con esa imagen, porque el 68 es un movimiento que se habla que llevó la imaginación al poder, y su influjo renovador, como ya sabemos, impactó positivamente en cambios democráticos, alteró para bien las relaciones familiares, entre los géneros, en libertades de uso del espacio público, muchas cosas. Yo creo que ese espíritu renovador merece un lugar en nuestros museos justamente para renovarlos, para transformarlos como instituciones, de forma que el 68 no es solo un tema que debe estar en nuestros museos, sino también una energía y un espíritu que puede ser muy positivo. Eso sería todo. Muchas gracias. Ahí está mi correo y mi Twitter por si quieren seguirme. A continuación, vamos a ver si se arma la polémica. Conmemorar la Revolución Mexicana en 68, César Iván Vilchis Ortega, de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para empezar, gracias a todos y a todas por estar aquí, venir en esta tarde al coloquio y bueno, y particularmente a esta mesa. Gracias a Oralia, a Cintia, a Oscar, bueno, Alberto, pues que ya se fue, y muchas gracias también, ¿no? A Eugenia, a Matari, a Ilan por la invitación a presentar este tema. Mencionaba Alberto hace ratito, ¿no? Retomando lo que había mencionado Ilan sobre los mitos políticos, cómo se van conformando, hasta qué punto todo el proceso de mitificación de algún hecho histórico. Y bueno, yo en esta ponencia pues voy a abordar justamente
uno de los grandes mitos políticos de la historia nacional, ¿no? Que es la Revolución Mexicana y justamente cómo se conmemoró en 1968. Me disculpo de antemano por si me da un ataque de tos, porque ando medio enfermo, entonces si salgo corriendo, ya saben por qué es, como hace ratito. Voy a leer para que no se me pase tanto el tiempo. Y bueno, las conmemoraciones son momentos claves en los que se activa la memoria. Y como todo ejercicio de rememoración, no es un acto que arranca del pasado, sino que se dispara desde el presente, lanzándose hacia el pasado. De esta manera, son precisamente los intereses, necesidades y preocupaciones de ese presente los que en gran medida dotan de sentidos y significados a lo recordado. Al respecto, no hay que perder de vista que si bien cumplir aniversarios redondos, es decir, 5, 10, 25, 50, 100, 200 años, cobran especial relevancia, existen ciertas coyunturas en las que se activan sentidos y significados muy particulares vinculados con las circunstancias en las que se produce el recuerdo. Tal fue el caso del 58 aniversario de la Revolución Mexicana, tema de la presente ponencia. Y es que resulta interesante observar cómo se conmemoró la Revolución el 20 de noviembre de 1968, considerando que durante los 3 meses anteriores, miles de estudiantes se manifestaron en las calles enarbolando la imagen del Che Guevara, reivindicando la Revolución Cubana y pregonando "no queremos Olimpiadas, queremos revolución". Este trabajo en realidad se trata de un primer acercamiento, son apuntes de investigación que podrían resultar posteriormente en un trabajo mucho más amplio que abarcaría como disputas en el espacio público por los sentidos y significados de la revolución, ¿no? El trabajo es propiamente una revisión hemerográfica y aquí pues delineo algunas líneas que me parecen interesantes. Entonces, comencemos señalando que en general en la década de los 60 la revolución fue una noción política fundamental, ¿no? Hace ratito Cintia también mencionaba, no solamente en lo político, sino en general en varios ámbitos de la realidad, fue una época revolucionaria, por decirlo de alguna forma. A decir de Jorge Volpi, las condiciones eran propicias: explotación, desigualdad, ausencia de democracia, represión política. De pronto, la revolución volvió a ser contemplada con la misma inquietud mística de los años 30. Y es que el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 ofreció un nuevo referente de lucha revolucionaria para América Latina. Pero también en Asia y África se desarrollaban procesos de liberación y descolonización, y gracias a las luchas pacíficas encabezadas por Mahatma Gandhi y Martin Luther King se conocieron algunas nuevas variantes de hacer una revolución. Volpi señala que este revival de la idea revolucionaria vivió algunos de sus momentos de mayor esplendor en 1968, año en el que el prestigio ideológico de la revolución animó a miles de jóvenes a sumarse a sus filas, dando origen a sucesivas revueltas estudiantiles que tomaron las calles para protestar contra el establishment. En México, la palabra revolución ocupaba un lugar privilegiado en el imaginario político desde varias décadas antes, ¿no? Pues hacía referencia a uno de los pilares fundacionales de la nación, la Revolución Mexicana, acontecimiento que desde 1929 había sido adoptado como fuente de legitimidad por un régimen que se reivindicaba como su genuino heredero. No obstante, que cada periodo presidencial de los gobiernos postrevolucionarios tuvo sus particularidades y que las promesas revolucionarias eran reactualizadas, redefinidas y reinterpretadas en función de sus respectivos proyectos y programas políticos, en todo momento prevaleció la convicción de que la revolución era su razón y punto de partida. Asimismo, vale recordar que hasta antes del triunfo de la Revolución Cubana, el movimiento armado iniciado por Madero fue el paradigma de la revolución triunfante en América Latina. El 20 de noviembre desempeñó un papel central en el calendario cívico nacional, pues a través de esta fecha el régimen intentaba reforzar tanto los vínculos con su pasado fundacional como transmitir a las nuevas generaciones los ideales, principios y valores revolucionarios. Diversos actos configuraron este ritual conmemorativo.
los Juegos Olímpicos, los Juegos Nacionales de la Revolución, que de hecho fueron una semejanza de los Juegos Olímpicos, la entrega del Premio Nacional del Deporte, condecoraciones a las Fuerzas Armadas, reconocimientos a los veteranos de la Revolución, sesiones solemnes en el Congreso de la Unión y el tradicional desfile deportivo. Tradicional hasta que Fox lo canceló, ¿no? En el 2005, 2006, por ahí. A decir de Alan Knight, hacia los años 60 el mito de la revolución había alcanzado su punto de cristalización. En aquel momento, el régimen priista se encontraba en lo que bien podría considerarse como su momento de máximo esplendor, producto de la estabilidad económica y política que había alcanzado después de 3 décadas en el poder y gracias a lo cual había logrado concretar múltiples obras de infraestructura y la implementación de importantes acciones y programas sociales. En estas circunstancias, el cincuentenario de la Revolución, en 1950, fue recibido con beneplácito, pues a través de esta celebración fue posible presumir que muchos de los ideales y anhelos revolucionarios se estaban llevando a cabo y que efectivamente se vivía la etapa constructiva de la Revolución. No obstante, al mismo tiempo que fue un contexto en el que se exhibieron los principales logros y virtudes del régimen, para estos años también eran ya evidentes las limitaciones y debilidades del modelo de desarrollo económico adoptado, así como los principales vicios y defectos de sus prácticas de control político y social. Es así que el optimismo gubernamental no era compartido por todos. Obreros y campesinos, desde la década de los 50, habían manifestado sus inconformidades al no sentirse beneficiados por los logros que el régimen presumía haber logrado en nombre de la Revolución Mexicana. Asimismo, universitarios y diversos intelectuales cuestionaron el carácter revolucionario del régimen y comenzaron a encontrar un nuevo referente, como ya he dicho, en la lucha de la experiencia cubana. El descontento, las críticas y las inconformidades irían en aumento a lo largo de los 60. Y con este ambiente de fondo, en 1968 se suscitó un movimiento estudiantil en varias partes, ¿no? Aquí en México, que a decir de algunos autores, sintetizó el cuestionamiento de un modelo de crecimiento económico que había acentuado la distribución desigual de la riqueza y la insuficiencia de ofertas laborales. Y ahora sí, bueno, ¿cómo se conmemoró la Revolución en 1968? Bien se podría decir que la celebración estuvo configurada por los dos acontecimientos centrales de este año. Por un lado, el movimiento estudiantil y por el otro, las Olimpiadas. Los actos comenzaron el 18 de noviembre con un par de homenajes a los hermanos Cerdán. Por un lado, el presidente del PRI del Distrito Federal, Rafael Gamboa Cano, encabezó un homenaje a Aquiles Cerdán. En su discurso señaló que ante la algarabía que hoy, cito, ante la algarabía que hoy levantan los partidarios de las dictaduras, de los sistemas totalitarios del siglo o de las variantes doctrinas y tácticas que se dan en esta hora del mundo, cierro la cita, la juventud priista del Distrito Federal y sus correligionarios adultos estaban ante la estatua de Cerdán para reafirmar su compromiso de sostener, ampliar y cuidar la vigencia de la democracia. Asimismo, calificó como un acto de incongruencia el que alguien dijera luchar por la democratización al mismo tiempo que se inspiraba y ostentaba las figuras de los doctrinarios de las dictaduras del totalitarismo o de la anarquía. Señaló que para lograr hacer verdadera profesión de fe democrática, la juventud tenía que reflexionar y seguir el ejemplo de Cerdán, una figura en la que confluyen las imágenes del organizador político, del leal militante, del hombre de doctrina y el ejecutor que no flaquea ante el peligro. Por su parte, en Puebla hubo otro evento en honor a Cerdán. Se realizó el traslado de los hermanos Cerdán, depositados hasta ese momento en el cementerio municipal, y los trasladaron hacia un nuevo monumento ubicado en la entrada de la ciudad. Entre los oradores, vale destacar la participación de un estudiante del Instituto Normal del Estado, Javier Stefanoni, quien hizo una apología de la lucha de los Cerdán y aplaudió la labor en materia educativa realizada por los gobiernos revolucionarios, enfatizando gobiernos revolucionarios de Gustavo Díaz Ordaz y Aarón Merino Fernández, gobernador del estado en aquel entonces. Stefanoni aseguró que la juventud mexicana había sido forjada espiritualmente por la revolución,
por la Revolución Mexicana y por lo tanto seguía fielmente sus doctrinas y respaldaba a las instituciones y a los gobiernos emanados de ellas. Afirmó que el sacrificio de los Cerdán no sería estéril, pues los jóvenes seguirían su ejemplo de amor sin límites a la patria, a la libertad, a la justicia social y, si es preciso, ofrendaremos nuestra vida como lo hicieron ellos en esa fecha memorable en que su heroísmo gestó el México de nuestros días. Ahora bien, el 20 de noviembre, en el Monumento a la Revolución Mexicana, Alfonso Martínez Domínguez, en ese entonces presidente del PRI, pronunció un discurso en el que señaló que hablar de nuestra revolución no era solamente una frase o retórica o palabras huecas, sino que hacía referencia a un movimiento popular de sentido progresista, una lucha ayer armada y hoy pacífica que estaba en pie y que no había terminado. Aquí hay que puntualizar que, o sea, si bien la revolución desde tiempos muy tempranos tuvo críticos y que lo llegaron a considerar que estaba en crisis o incluso la llegaron a dar por muerta, en la década de los 60 pues aumenta todavía mucho más, como también mencioné en un principio, esta crítica hacia los beneficios o los logros de la revolución. Y de hecho no hay que perder de vista que días antes, no me acuerdo, unos 4 días antes de que fuera el 20 de noviembre, habían encarcelado a José Revueltas, ¿no? Uno de los principales intelectuales y críticos también de la Revolución Mexicana. Entonces, muchas de las críticas, bueno, de los señalamientos o alusiones en estos discursos sí van en contra de los estudiantes que se estaban manifestando, pero también de críticos, principalmente la figura de Revueltas, quiero entender yo. Bueno, entonces, asimismo, Alfonso Martínez acusó a todos aquellos críticos que han dado por liquidada a la revolución, ya que solo pretenden cubrir apariencias, recitando de memoria lemas y postulados que no entienden ni sienten, porque son personas ajenas a la gran urgencia del pueblo de vencer la miseria, la ignorancia y el atraso. Finalmente, en lo que pareciera una clara llamada de atención a los jóvenes involucrados en el movimiento estudiantil, Martínez Domínguez señaló con tono enérgico y paternalista, casi como un sermón, ¿no? Así de algún maestro, de algún padre de familia. Los jóvenes actúan revolucionariamente cuando ganan la batalla de la ciencia, la técnica y el humanismo. El ocio, el abandono de las aulas, el verbalismo, la euforia, dejan el camino abierto para que los hijos de las clases adineradas, que no pierden el tiempo y aprovechan las oportunidades de la cultura preparándose en México y fuera de aquí, ganen esa batalla y se apoderen de los puestos de mando y de dirección en la industria, el comercio, la economía, en las instituciones de cultura superior y aún en la política. El ocio, el abandono de las aulas, el verbalismo retrasan el desarrollo de la nación y pueden encadenarnos al coloniaje tecnológico y científico extranjero. Lo legítimo en México es la revolución. Lo ilegítimo, lo ilegal, es la regresión, el estancamiento, la anarquía y la contrarrevolución. Igualmente interesantes son las declaraciones pronunciadas en el marco del 4º ciclo sobre doctrina filosófica de la Revolución Mexicana, un evento que tuvo lugar en el heroico Colegio Militar. El acto fue inaugurado por el general Marcelino García Barragán, quien, como sabemos, tuvo un papel central en los acontecimientos del 2 de octubre en Tlatelolco. En su discurso, señaló que si bien el país había progresado a pasos agigantados y sistemáticos, existían personajes obcecados que no lo querían reconocer y que anteponían sus intereses personales al de las mayorías. Quienes, cito, ¿no? Quienes pretenden implantar en México doctrinas sociales extremistas que no acepta el pueblo, están equivocados y solo los podemos catalogar, unos como ingenuos, otros como traidores y perversos. Asimismo, se pronunció en contra de las acusaciones en contra del ejército, porque provienen de los enemigos del pueblo que pretenden esclavizarlo, y nosotros, defensores del pueblo mexicano, sentimos su confianza porque de él venimos. En una tónica similar, el general brigadier Juan de la Fuente Rodríguez, director de Educación Militar, previno a los jóvenes contra los críticos y los falsos iluminados. Señaló que sobrarán los que digan y blasfemen de la Revolución Mexicana.
reputándola como suceso anacrónico y caduco, señalaba de la Fuente, ¿no? Despreciad a esos seres que jamás han sentido respeto ni amor por lo nuestro ni por nuestra historia, que admiran y proclaman doctrinas que el pueblo repudia y que monstruosamente ingratos han olvidado o desconocen que en los campos de México la sangre y el dolor de miles de hermanos le arrancó al destino el derecho perenne de ser pueblo libre y feliz a su manera, con nuestros medios, nuestros defectos y nuestras virtudes. Perdón. Ahora bien, a lo largo de los gobiernos posrevolucionarios, el papel protagónico de cada conmemoración del 20 de noviembre fue el desfile deportivo, lo que en 1928 comenzó como una carrera de relevos. Hacia la década de los años 30 se volvió un acto nacional en el que participaban contingentes de deportistas para desfilar por las calles del centro capitalino. Tal como señala Thomas Benjamin, más allá de que en algún momento bajo el disfraz del atletismo en realidad desfilaba la burocracia gobernante como una forma de propaganda gubernamental, lo importante era el mensaje que se quería transmitir, la relación entre deporte y revolución como muestra del carácter pacifista de la nación. Es decir, se trataba de una metáfora, dice Benjamin, no de la revolución de 1910 como un hecho histórico, sino de los beneficios de la revolución en el presente y su promesa para el futuro, materializados en los cuerpos sanos, fuertes y disciplinados de los jóvenes. En una tónica similar, Beatriz Urías Orcasita señala que en México posrevolucionario, mediante diversos componentes de un programa de ingeniería social, se buscó crear una nueva sociedad regenerada mental y físicamente y conformada por un nuevo tipo de ciudadano, el hombre nuevo, cuyo papel sería fungir como el portador del patriotismo y como un agente activo de la difusión y profundización del nacionalismo de Estado. Dentro de estos vehículos de transmisión de ideas higienistas y nacionalistas, la educación física y el deporte desempeñaron un papel fundamental. Actividades que, si bien hasta antes de la revolución constituían un privilegio de ciertas minorías acaudaladas, comenzarían poco a poco a transformarse en prácticas cotidianas de todos los mexicanos. Es así que el desfile deportivo que cada año se realizaba el 20 de noviembre se constituyó como una fiesta cívica que reunió progresivamente a espectadores de diversos grupos sociales y económicos, quienes observaban contingentes de cuerpos disciplinados y saludables que ejecutaban tablas gimnásticas o pirámides humanas. Considero que el desfile deportivo de 1968, en este desfile, estas ideas que acabo de mencionar se reforzaron de manera significativa, considerando que meses antes México fue anfitrión de los 19 Juegos Olímpicos de la era moderna. Como ha señalado Ariel Rodríguez Curi, la Olimpiada de la Ciudad de México ocupa un lugar central en el análisis de los acontecimientos de aquel año y quizá en buena parte de la década de los 60. Y no es para menos, fueron los primeros Juegos Olímpicos realizados en un país de habla hispana, los primeros realizados en una ciudad latinoamericana, la primera vez que se transmitieron por televisión en vivo y en color. Y por todos estos elementos, Celeste González de Bustamante señala que se presentaron como la oportunidad de mostrar el mejor rostro del país al mundo y acallar a quienes pensaban que México no se encontraba listo para celebrar un suceso de tal magnitud. Ya estoy por terminar. En efecto, considero que el desfile deportivo del 20 de noviembre de 1968 fue como una especie de epílogo de los Juegos Olímpicos del 68. Diversos elementos y alusiones a los Juegos Olímpicos estuvieron presentes en este desfile. Por ejemplo, el contingente de los ferrocarrileros rodaron 5 ruedas de ferrocarril que representaban a los aros olímpicos. El contingente del IMSS reinterpretó el espectáculo de recibimiento del fuego olímpico realizado el 11 de octubre en Teotihuacán. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó reproducciones gigantes de los timbres postales olímpicos que fueron impresos con ocasión de los Juegos, y también presentó una maqueta de una torre de telecomunicaciones, que transmitió a todo el mundo la información sobre los Juegos Olímpicos. Por su parte, el contingente de obras públicas exhibió maquetas de algunas obras olímpicas como el Palacio de los Deportes,
la alberca olímpica y el estadio del 68. Pero además estuvieron presentes muchos de los atletas olímpicos, entre ellos los medallistas Felipe El Tibio Muñoz, Ricardo Delgado, Antonio Roldán y Joaquín Rocha de boxeo. ¿Cuánto tengo yo? Ok. Bueno. Ok, nada más. El desfile, al igual que las Olimpiadas, fueron transmitidos por televisión, en vivo y en color, a Estados Unidos y Centroamérica. Y resulta interesante también señalar que justamente para esta transmisión se cambió el recorrido del desfile, ¿no? Si antes empezaba por 20 de noviembre, en los años anteriores, en este inició en el sentido contrario en Argentina y justo cierra justamente para que la calidad de la transmisión fuera de mucho mejor calidad, ¿no? Bueno, ya nada más para cerrar, me gustaría decir que intenté con esta ponencia llamar un poco la atención sobre la importancia de algunos recursos simbólicos y discursivos con los que el régimen hizo frente a un contexto tan complicado y sensible como fue el año de 1968. Bueno, gracias. Bueno, y vamos a concluir con la ponencia de Oralia García Cárdenas, el movimiento estudiantil de 1968, en las fotografías de Manuel Gutiérrez y Jesús Fonseca, imaginarios y miradas a 50 años. No necesitas... Está bien, gracias. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a Eugenia Lier por la invitación a participar en este coloquio y a todos los organizadores. Y agradecerles a ustedes por estar aquí y a la mesa también. Bueno, les voy a hablar sobre mi ponencia. Se deriva de mi tesis de licenciatura en Historia, que fue sobre una colección fotográfica del movimiento estudiantil de 1968, la colección Manuel Gutiérrez Paredes, que se encuentra en el Archivo Histórico de la UNAM. Y voy a dar lectura a un texto que preparé para esta ocasión. En este texto trato de reflexionar acerca de cómo se puede observar al movimiento estudiantil de 1968 desde el punto de vista de sus propias imágenes. En concreto, desde la perspectiva de la obra de dos fotógrafos, Manuel Gutiérrez y Jesús Fonseca. Para ello, es necesario plantearse primero de qué forma, de cómo fueron vistas y utilizadas a partir del momento en el que se originaron hasta la actualidad. ¿Cómo se pueden leer a 50 años? En este mismo sentido, el propósito es analizar cuál ha sido su circulación, usos y recepciones en este lapso, como representaciones e instrumentos de la memoria visual de una de las movilizaciones sociales más importantes en la segunda mitad del siglo XX, que definió en gran medida el rumbo político, social e ideológico del país. En este devenir histórico, el movimiento estudiantil mexicano de 1968, visto desde la mirada de dos fotógrafos y la importancia de su producción gráfica a medio siglo de distancia, son los temas centrales que ocupan la presente ponencia, que trata además de colocar sobre la mesa algunas consideraciones generales relacionadas con la utilización de las imágenes dentro de las investigaciones sociales, en particular a través de los estudios históricos. Manuel Gutiérrez Paredes y Jesús Fonseca Juárez documentaron dichos acontecimientos desde distintos ámbitos. Cabe resaltar que ambos profesionales de la lente se dedicaron al fotoperiodismo, aunque al final sus trayectorias tomaron diversos rumbos. Gutiérrez Paredes dejó un poco su labor de fotoperiodista para trabajar como fotógrafo de la Secretaría de Gobernación, y Fonseca Juárez continuó su trabajo como fotógrafo del periódico El Universal. Trayectoria profesional. El primero inició su labor fotoperiodística a los 16 años, en 1939, junto al fotógrafo Ismael Casasola en la revista ilustrada Hoy, que dirigían los periodistas tabasqueños José Pajés Yergo y Regino Hernández Yergo. La mayor producción gráfica de Manuel Gutiérrez Paredes, mejor conocido en el ámbito fotoperiodístico como Mariachito,
La realizó durante la década de los 50 y parte de los 60. En las revistas ilustradas Revista de América, Cine Mundial, Ídolos del Deporte y Siga, destacando sus imágenes sobre aspectos culturales, espectáculo y deportes. En 1964 comienza su labor como fotógrafo al servicio de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Luis Echeverría Álvarez, quien le encarga cubrir los sucesos más importantes del movimiento estudiantil de 1968. Dichas imágenes se encuentran dentro de la colección Manuel Gutiérrez Paredes, resguardada en el Archivo Histórico de la UNAM, que depende del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE. Consta de 4.000 negativos, de los cuales 1.226 corresponden al movimiento. Este corpus fotográfico fue digitalizado en 2002 a petición del entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, para ser donado a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la FEMOSP, que fue disuelta en 2007. Mariachito registró con sus cámaras las movilizaciones más grandes en el momento de auge del movimiento. Las marchas del 13 y 27 de agosto las fotografió con una de sus cámaras Rolleiflex, cámara de formato medio, desde un balcón del Hotel del Prado, que se encontraba en Avenida Juárez, casi esquina con Valderas. La marcha del 13 de septiembre, denominada la Marcha del Silencio, desde el Monumento a los Niños Héroes. Y una no tan conocida que fue la marcha y el mitin de la Unión Nacional de Mujeres, la UN, frente a la Cámara de Diputados el 30 de septiembre, en el que siguió el recorrido de la marcha desde el Monumento a la Madre, en Avenida de los Insurgentes Norte, hasta el recinto legislativo, entonces ubicado en la calle de Donceles, en el centro histórico. Asimismo, tuvo un especial interés en captar los contenidos de pintas en las paredes, mantas, carteles, volantes, bombas molotov y armas decomisadas, que iban acompañadas del discurso denostativo hacia los estudiantes y a la juventud, que el gobierno quería mostrar a la opinión pública. Por otra parte, también documentó las acciones represivas más significativas durante el movimiento, como lo fueron la detención de estudiantes de las preparatorias de la UNAM, las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional y de estudiantes de la Escuela de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes, el 30 y 31 de julio. La ocupación militar de Ciudad Universitaria el 18 de septiembre, hoy se conmemoran 50 años de la ocupación, la toma del casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional el 23 de septiembre y sus imágenes más conocidas sobre la detención de líderes estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga en el edificio Chihuahua en Tlatelolco el 2 de octubre. La importancia de esta colección radica en que es uno de los archivos fotográficos más consultados en la actualidad y se ha convertido en un referente visual obligado para estudiar dicha temática. También establece una cuestión fundamental: las múltiples lecturas y los usos políticos de las imágenes en el transcurso del tiempo, ya que estas representaciones fotográficas fueron hechas con un propósito especial, el de registro, identificación y control por parte del Estado, con una mirada construida por y para el poder, que a lo largo de los años ha tenido otros usos, apropiaciones y resignificaciones, incluso reivindicativas, y forman parte ya de la memoria visual del movimiento estudiantil. Por otra parte, sobresale también el trabajo del fotógrafo Jesús Fonseca Juárez, que tiene 91 años y con el que he podido conversar en distintas ocasiones. Jesús Fonseca inició su labor fotoperiodística como fotógrafo de deportes, sobre todo de fútbol americano, para revistas y periódicos del Instituto Politécnico Nacional. Luego colaboró en los periódicos ABC y La Afición y las revistas México Deportivo, SAS, La Marcha del Deporte y Huellas. A partir de 1946 comenzó a trabajar como fotógrafo de prensa en el diario El Universal y posteriormente, en 1948, fue nombrado fotógrafo oficial del Politécnico. Sin embargo, la mayor parte de su trabajo lo realizó dentro del Universal, en el que le dieron la planta de fotógrafo en 1956, y permaneció en este sitio durante 43 años hasta su jubilación. Cabe mencionar que al día de hoy sigue colaborando con el diario como fotógrafo veterano y parte de la memoria viva del periódico. Fonseca cubrió para el Universal diversas fuentes: policíaca, información general, deportes, cultura, espectáculos, publicidad, vida cotidiana, partidos políticos, actos oficiales, sesiones de la Cámara de Senadores y Diputados de la Suprema Corte de Justicia. Al
Al igual que Gutiérrez Paredes, formó parte de la Asociación Mexicana de Fotógrafos de Prensa, la AMFP, fundada en 1946. Más tarde perteneció a la Asociación de Reporteros Gráficos de los Diarios de México, en los que ocupó diferentes cargos entre 1971 y 1975. En 1980 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo, ramo Fotografía, por su trayectoria como fotógrafo de prensa. Además de su trabajo como reportero gráfico en diversos medios impresos, impartió clases de fotografía en la Universidad Iberoamericana entre 1963 y 1970 y en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en 1968. En la década de los 90 fue instructor de fotografía en el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa, el CETE, y profesor de fotografía en la Casa de Cultura de Juchitán, Oaxaca, caracterizado por su compromiso social y político, y el lugar donde se fundó la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo de Tehuantepec, la COSEI. Por otro lado, se puede inferir que su trabajo más conocido y del que se hace mayor referencia, al menos a nivel testimonial, es el del movimiento estudiantil de 1968. Fonseca, que en ese momento trabajaba en la fuente de policía del periódico Lo Universal, registró algunos de los sucesos más importantes del conflicto, como lo fue el llamado bazucazo a la puerta del edificio de San Ildefonso, que albergaba las preparatorias 1 y 3 de la UNAM. En relación a esto, menciona que al fotografiar a los soldados, uno de estos le apuntó con una bayoneta en la espalda y lo obligó a entregar uno de los rollos que había tomado. Fonseca le pidió que por favor no lo velaran, que lo revelaran para que vieran lo que había fotografiado. Como resultado de la petición negada, el fotógrafo se retiró y unas calles más adelante volvió a cargar su cámara con un rollo nuevo. En los testimonios orales recabados en sucesivas entrevistas, indicó que el 23 de septiembre de ese año lo mandaron a cubrir el enfrentamiento entre granaderos y estudiantes en las inmediaciones del casco de Santo Tomás, uno de los planteles del Instituto Politécnico Nacional. Este episodio tuvo como resultado un duro enfrentamiento en el que los estudiantes pusieron resistencia, hasta que al final fueron reprimidos, ocasionando un saldo de heridos, muertos y detenidos, y el lugar fue ocupado por granaderos con el refuerzo de soldados y lanzagranadas. En medio de este duro enfrentamiento, un grupo de reporteros y fotógrafos de diversos medios impresos se vio envuelto en el fuego cruzado. Fonseca refiere que se tuvo que refugiar en un camión de la policía, sin puertas, y que paralizado veía cómo el motor del vehículo recibía las balas. Fonseca narra incluso que tuvo más miedo ese día que el 2 de octubre, porque en las cercanías del casco de Santo Tomás no tenía donde protegerse de las balas. Otro de los acontecimientos del que fue testigo ocular y que tuvo un alto impacto en él, y en muchos otros que lo presenciaron, digamos resguardado en sus memorias, fue la masacre del 2 de octubre de 1968. Refiere que acudió en la mañana a la Universidad Iberoamericana a impartir su clase de fotografía. Luego, por la tarde, se dirigió al periódico El Universal, en el que Daniel Soto, que en ese momento era el jefe de fotografía, le dio la orden de que acudiera a Tlatelolco a cubrir el mitin que se llevaría a cabo en este sitio. Fonseca se trasladó al lugar 2 horas antes del acto que estaba programado a las 5 de la tarde. Se subió al tercer piso del edificio Chihuahua para realizar algunas tomas generales del mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Afirma que le llamó la atención ver a muchas mujeres y niños, por lo que decidió bajar de nuevo a la explanada para hacer acercamientos de los manifestantes, y ahí permaneció hasta la madrugada del día siguiente. Entre estudiantes detenidos, miembros del Batallón Olimpia, soldados, tanquetas, tiroteos, personas corriendo despavoridas hacia todas direcciones, cuerpos y zapatos tirados en la plaza y alrededores. Incluso comenta que entre los muertos era muy fuerte el olor a orines y materia fecal producido por el miedo. Posteriormente, sin ahondar en más detalles, cerca de las 3 de la madrugada del 3 de octubre, acudió al Universal junto con el reportero Jorge Avilés Randolph. Se encontraron con el director Antonio Rivas Torres, que les dijo que acudieran a la cantina La Mundial, que se encontraba frente al diario, para echarse unos tragos y tratar de recuperarse del gran susto que le causó todo esto. Luego acudió de nuevo al periódico a revelar los rollos que logró conservar y entregar las impresiones a los editores del diario. Al respecto, relata detalladamente lo que recuerda sobre este episodio y cómo lo vivió como fotógrafo de prensa. En su memoria es el hecho más recordado, el más significativo,
ya que habló de él durante las 3 entrevistas que le hice. Inclusive, en su relato regresa a revivir este suceso tan importante en la memoria colectiva de los mexicanos. Recurre a él una y otra vez, como un episodio que de alguna manera le causó mucha impresión. En relación a lo anterior, es importante hacer alusión a que algunas de las fotografías capturadas por Fonseca sobre el movimiento del 68 fueron rescatadas y publicadas por el Universal en 2008, durante la conmemoración de los 40 años del movimiento estudiantil. El libro se titula 1968, un archivo inédito, con imágenes desconocidas provenientes de rollos fotográficos recuperados de los botes de basura por el fotógrafo Federico Tenorio. La publicación incluye el relato de Jesús Fonseca sobre su experiencia como reportero gráfico cubriendo algunos de estos episodios. Esta cuestión cobra gran relevancia, ya que Fonseca echó a andar su memoria para recordar cómo vivió todo esto, como testigo y creador de imágenes que a la posteridad quedaron como un registro documental de estos sucesos y que también forman parte de la memoria visual del 68 mexicana. Esto me remite a una cuestión fundamental, colocar sobre la mesa algunas consideraciones acerca de lo que implica trabajar con fotografía y memoria, es decir, con imágenes e historia oral, y cómo se puede establecer un diálogo entre ambas fuentes históricas. Bueno, rápidamente no sé cuánto tiempo dispongo. 5 minutos. Bueno, podemos avanzar un poco más. Ahí. Bueno, estas son imágenes de mariachito retomadas en la actualidad y cómo son utilizadas de otra forma, digamos, con usos políticos, reivindicación del movimiento estudiantil. Pero también se corre el riesgo de descontextualizar las imágenes, ¿no? Esta fotografía corresponde a la ocupación militar de Ciudad Universitaria el 18 de septiembre y es utilizada para conmemorar el 2 de octubre, ¿no? Entonces, esta utilización o sobreutilización de estas imágenes que ustedes pueden ver en las redes sociales, en internet, pues se puede, sin un referente, sin un contexto, pues nos pueden confundir, ¿no? Y pensar que esta fotografía corresponde al 2 de octubre, y no es así. La siguiente, sí, bueno, esta también es de la ocupación militar de Ciudad Universitaria, ¿no? Pero esta sí es del 2 de octubre. La siguiente, bueno, también las fotografías hechas carteles, ¿no? También retomadas. La siguiente, esta fotografía fue intervenida por el fotógrafo Marcelo Brodsky, del que mencionó Alberto del Castillo, en un sentido también político para cuestionar esto de que si Tlatelolco se hubiera hecho justicia, Ayotzinapa no hubiera existido, ¿no? La desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Estas, bueno, son las fotografías del libro publicado por el Universal en 2008. Son fotografías de Fonseca, ¿no? Que son propiedad del archivo fotográfico del Universal. De distintos aspectos, ¿no? Del movimiento estudiantil, que también se va narrando en las crónicas, ¿no? Del 68, la marcha del silencio. Tomas abiertas del 2 de octubre, del mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, podemos regresar al principio. ¿Más cerca? No, ajá, no sí. se oye en la Sí, sí. Fotografías de mariachito de diferentes momentos. La anterior, esta, que bueno, quiero detenerme en estas imágenes porque es una serie de 6 fotografías de los estudiantes detenidos de la Escuela de Arte Dramático de Limba, de los cuales no se tenía mayor referencia en la historiografía del movimiento estudiantil, no se mencionaba este suceso, muy poco, ¿no? En la bibliografía, ¿no? En la historiografía, en la hemerografía. Entonces, lo que hice fue, bueno, identificar estos personajes y hacer unas entrevistas para que ellos fueran narrando, ¿no? Una reconstrucción del suceso a partir de los testimonios de historia oral y de las imágenes.
Esto, por ejemplo, se publicaron estas fotografías de Mariachito en el Heraldo de México. Y es interesante aquí ver en los pies de foto que utiliza el diario, ¿no? Como este discurso de denigrar a los estudiantes y de calificarlos como delincuentes, agitadores, revoltosos, ¿no? Émulos del Che Guevara, ¿no? Estaba todo este contexto de la Guerra Fría y la teoría de la conjura, ¿no? De la amenaza comunista que es sobre México, ¿no? La anterior. Bueno, este es la anterior, sí. Esta chica también, bueno, Josefina Martínez, que fue estudiante detenida de la Vocacional 7 del Politécnico, que bueno, se publicó en el Heraldo de México, y la siguiente es el expediente personal de Josefina. Esta foto me la proporcionaron hace poco, ¿no? Está en el Politécnico. El discurso, ¿no? de criminalizar a los estudiantes, ¿no? Las bombas Molotov, las aulas pintadas en Ciudad Universitaria, ¿no? Fidel Castro, la propaganda que le llamaban ellos comunista, ¿no? Carteles condenando a la guerra de Vietnam. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, queda un espacio corto para las preguntas. Voy a ir comenzando yo como para calentar el asunto, para que no queden impunes. Bueno, porque, y sí me gustaría saber su opinión, algo también había mencionado Alberto al principio, y es bueno, sí hay, ustedes están hablando de imágenes, están hablando de conmemoraciones que recrean o han recreado diferentes perspectivas sobre el movimiento o en la época del 68, y sobre todo tú insististe mucho, Cintia, en la necesidad de crear este espacio o fortalecer este espacio dentro del discurso histórico de la nación, pero ayer precisamente en esta misma mesa otras personas estaban diciendo que era una amenaza pensar en patrimonializar el 68 y que digamos ese discurso que tiene como correlato la democratización o digamos una lucha que concluye ahora con la democratización y la transición hacia una sociedad democrática es uno entre tantos relatos. Yo quisiera un poco preguntar por el sentido y también los riesgos de esa patrimonialización. Pues sí, es una excelente pregunta porque, bueno, que yo diría que no es exclusiva del 68. En realidad hay mucha discusión desde dentro y fuera de la museología sobre los riesgos de musealizar, digamos, la historia, ¿no? Hay esta creencia de que cuando uno saca un objeto de circulación de su uso cotidiano, ¿no? Pasa al museo y adquiere esta connotación inclusive negativa de objeto de museo, como diciendo esta cosa ya está muerta, ya no es vigente, y por tanto su lugar es el museo, no la vida, digamos, política cotidiana, ¿no? De una sociedad. ¿Hay ese riesgo? Sí, y repito, no es exclusivo del 68, sino de cualquier cosa que se lleve al museo, pero creo que también los museos han cambiado y han aprendido. Y existen inclusive museos que sirven como punto de contestación a la patrimonialización, porque operan desde otra lógica, desde otro lugar, pero mucho depende de la postura institucional, organizacional de ese museo que recolecte. Mucho depende de lo que hacen con sus colecciones, digamos, de cómo activen esa cultura material, ¿no? Por ejemplo, muchos museos guardan entre sus colecciones objetos asociados con la esclavitud o con la llamada historia difícil, ¿no? Esconderlas o usarlas para engrandecer, por ejemplo, el colonialismo es
camino A y el que generalmente se ha tomado. Pero si tú usas esos mismos objetos para hablar, ¿no?, sobre la violencia, sobre la esclavitud de miles de personas, tu objeto adquiere el poder de representar muchísimas luchas sociales. Entonces yo me quisiera imaginar, por ejemplo, en las respuestas que me dieron varias de las personas que contestaron a las preguntas que les hice, hubieron algunos que coincidieron en que el objeto más representativo del 68 era el cartel de la paloma, que viene de una vertiente de las Olimpiadas, ¿no?, de diseño gráfico olímpico, pero intervenida de una manera muy creativa y muy incisiva con una bayoneta, ¿no? Este objeto tú lo podrías llevar al museo y patrimonializarlo y usarlo para legitimizar, digamos, al gobierno, tanto como ya lo hacen, digamos, los presidentes, y también se abordó ayer, los presidentes ya se consideran herencia del 68, lo asumieron, y eso no es el museo, ese es el discurso político. Pero ¿qué pasa si el museo pudiera encontrar otra manera de usar ese objeto y de activarlo como un punto de discusión y de detonación? Entonces creo que hay el riesgo, pero también creo que hay la posibilidad de usar y concebir las colecciones de otras maneras. Hola, ¿qué tal? Más que una pregunta, porque ya se fue Alberto, es una pequeña reflexión que justo estábamos tratando de construir con un par de compañeros, y es el papel que nos corresponde a estas nuevas generaciones 90s para acá, que estamos en la universidad, o algunos incluso en maestría, y cuál es este vínculo que tenemos de forma directa con el movimiento del 68, más allá de ser miembros de la comunidad UNAM, Politécnica, CCH, sí, demás instituciones, más allá del vínculo familiar, quizás, que pudo haberse vivido, del vínculo social al que se pertenecía en esa época, ¿cuál va a ser la mirada del presente hacia el pasado? Porque justo en una conferencia pasada se mencionaba que las conmemoraciones y las marchas no debe ser, hay que hacer la marcha del 2 de octubre porque todos los años se hace marcha del 2 de octubre para recordar y para seguir en pie de lucha. No, más bien es, desde mi punto de vista, y pueden compartirlo o no, volver a poner las cartas sobre la mesa y decir, ok, ya no estamos peleando en sí lo que ocurrió en el 68, porque en su momento pudo, supongo, llegar a digerirse, transformarse. Tendríamos que plantearlo desde el contexto actual, agregar las demandas, agregar las exigencias, ver que no ha evolucionado en estos 50 años, los grupos porriles que siguen siendo una amenaza constante, que parece que hay periodos de tranquilidad, pero pasa lo que ocurrió hace un par de semanas, y las fotos, es impresionante ver los mismos escenarios, diferente ropa, casi los mismos rostros, ¿no?, la misma angustia. Pero no sé, aquí había notado un par de cosas. Básicamente es la reflexión a partir del presente, regresar la mirada con, no diría nostalgia, sino quizás no quitando el dedo del renglón, pero actualizarlo, volverlo ya un discurso de nuestra generación. No cargarlo sobre los hombros, sino tenerlo guardado, ¿no?, en el bolsillo del lado izquierdo. Y no lo sé, yo creo que el diálogo sigue siendo la vía más práctica, porque afortunadamente no estamos en un momento de alta tensión como a lo mejor se vivió en el tema político. Creo que vienen muchos cambios para el próximo año. Me interesa mucho, ahora ya teniendo el panorama un poquito más abierto, ver qué va a pasar el próximo año, ¿no? Cuál va a ser la actitud, qué trapos van a salir al sol, si se van a abrir archivos, cuál va a ser la nueva discusión, qué va a decir el gobierno en turno. No lo sé, creo que es un año que se viene con mucha fuerza, y pues hay que seguir reflexionando y tratar de participar en la medida que sea posible. Y ya, es todo mi comentario.
Bueno, pues gracias a los ponentes, fueron muy interesantes sus aportaciones, pero yo me quedo un poquito más con la de Cintia, como al final lo que planteaba de en esta era como un poco más ya digital, cómo acercarnos a los públicos que vienen, a las generaciones que vienen. Yo creo que los museos o los memoriales en este caso son un arma muy poderosa porque además de lo que ahorita comentó Cintia de cómo usamos los objetos, cómo se activan, creo que en esos espacios las visitas guiadas son como muy importantes y la forma en que se acercan a los públicos también, porque yo estuve un tiempo en el Memorial del 68 y se abordaban diferentes temas y se abordaba el movimiento desde diferentes perspectivas, desde la moda hasta la música, había recorridos de todo tipo. Entonces creo que ese es un arma muy poderosa que a lo mejor no caería como en lo que comentaba Oscar de patrimonializarse, sino todo lo contrario. A mí me parece el memorial que es eso, porque es como, además de sí un espacio de reflexión, te da como una experiencia, porque además tenía como una instalación súper potente que te decía mucho más o sentías mucho más con eso que al ver las fotografías. Y aparte los recorridos que se daban eran muy enriquecedores, te daban como para autopensarte, autocriticarte y no sé, a lo mejor un poco también para como deconstruirte o deconstruir esa visión tan, no sé, como tan cegada de nada más fue el 2 de octubre. Es como un panorama mucho más amplio de todo el movimiento y con otras perspectivas súper importantes. Creo que los memoriales en esta era como sí tan digital son, no sé, un arma muy muy poderosa y que nos puede hacer muy bien justo para activarnos esa memoria que se puede quedar a lo mejor digitalizada nada más en las fotografías, pero que podemos tenerla como experiencia en los museos o los memoriales. Y ya. Bueno, yo quisiera redondear o comentar tu comentario y aprovechar a hacer una pregunta a César, que retoma el comentario de la compañera. Y sí, creo que me gusta lo que planteas en cuanto a que los memoriales pueden ser un tipo de espacio alternativo. Y creo que habría que decir eso con respecto a lo que comentabas, Oscar. Quizás ciertos museos se nos quedaron muy tradicionales y muy patrimoniales, como el Museo Nacional de Historia, y por eso han surgido otros espacios que siguen abogando como museo, o sea, por ese valor que tienen los museos, porque al final yo sí veo el memorial como un museo, pero que tienen una visión distinta, una forma de operar, ¿no? Y es como el hijo, ¿no? Que se ocupa de aquello que el padre no se quiso ocupar. Ahora, yo no, quizá un poco muy más obstinadamente, me niego a creer que no podemos democratizar y modernizar nuestro Museo Nacional de Historia, ¿no? Quizá por eso es como mi incisión, ¿no? De traer el 68 al museo, porque creo que nuestro país requiere también un Museo Nacional de Historia ya diferente, ¿no? Y traer el 68 y esos otros temas pueden generar ese como sismo institucional que necesitamos, ¿no? Por otra parte, la compañera mencionó algo que me llamó mucho la atención, que decía algo así como hay que traer el 68 no como una carga, sino traer en el bolsillo, ¿no? Y yo me quedé pensando que es una complicada relación, ¿no? Como de sí reconocerlo, pero a la vez superarlo. Y es algo que me daba vueltas en la cabeza con respecto a la revolución. Cómo les pesaba y a la vez cómo les inspiraba la Revolución Mexicana a los jóvenes del 68, porque yo recuerdo que en las entrevistas que hicimos para el memorial, varios, no sé si cabeza de vaca y otros decían, es que nuestra generación lo que quiso hacer es romper con la Revolución Mexicana porque justamente estaba como apropiada y representaba el priismo y nosotros ya no queríamos voltear al pasado, queríamos voltear al futuro, ¿no? Y entonces tu ponencia, yo tenía muchas ganas de escucharla desde que la vi, me abrió, digamos, más preguntas sobre la relación de los jóvenes con la Revolución Mexicana. Me gustaría saber si pudieras redondear un poco más sobre eso. Gracias, Cintia. También antes un
comentario que también me vino ahorita, la participación de la compañía. Perdón, ¿tu nombre? ¿Tani? Ok, Tanibet. Bueno, igual si no capté bien lo que dijiste, me lo señalas, pero me parece que una de las características, y esto Eugenia siempre lo recalca, una de las características de la marcha del 2 de octubre es que siempre ha incorporado las demandas del presente, ¿no? Desde quienes tienen como líderes morales, por decirlo de alguna forma, de la marcha, pues es el comité del 68, ¿no? Pero desde tiempos muy tempranos que se empezó a conmemorar, en el 78, que ya se conformó una marcha del 2 de octubre, siempre ha ido incorporando las demandas del presente, y entonces incorporaron, por ejemplo, creo que mañana va a estar la mesa de todas las reivindicaciones del movimiento lésbico gay, ¿no? Cuando fue lo del CU en el 86, pues se incorporaron esas demandas, cuando fue el zapatismo, cuando fue Ayotzinapa, o sea, eso es interesante de esa marcha del 2 de octubre y que no sucede con todas las marchas de movimientos, ¿no? Por ejemplo, de las madres de Plaza de Mayo en Argentina, sus marchas y reivindicaciones únicamente van centrados con las demandas de la problemática, ¿no? De los desaparecidos. No incorporan ninguna otra demanda. La del 68 también, cuando estaba en el problema de los obreros de la Pascual, o sea, eso es interesante y ver cómo se ha ido reactualizando siempre en cada conmemoración del 2 de octubre. Acerca de lo que menciona Cintia, de hecho, eso es lo que también me interesa. Justamente este es como mi primer acercamiento, ahora sí que, al tema. Me fui por este momento por el lado de la visión gubernamental, ¿no? Pero es que precisamente ver cómo, por eso mencionaba que sería mi idea de fondo, ver las disputas en el espacio público por los significados y sentidos de la revolución en particular, pero quizá también como todo el imaginario de los símbolos patrios. Tenemos el antecedente, por ejemplo, del 15 de septiembre del 68, que hubo el grito de la independencia, ¿no? Aquí en Ciudad Universitaria, Alberto Castillo dio su grito de la independencia. Entonces, es también justamente disputarle al Estado, de forma simbólica, su mayor bagaje, pues eso, ¿no? Simbólico que tenían y que resguardaban con tanto recelo, ¿no? Y no te podré responder en este momento porque no, justamente también son cosas que yo tengo en la mente que me están ahí moviendo, pero yo creo que también es hasta ambiguo, como así nada más como por pura intuición. Si bien, como mencionas, no, pues no, es que estábamos en contra de la revolución, que era, te remitía prácticamente al PRI, pero también habría que ver si reivindicaban a Zapata, si reivindicaban a Villa, a quiénes, ¿no? ¿Qué fragmentos de la revolución sí reivindicaban, cuáles no? A lo mejor esa apropiación del PRI era la que deslegitimaban, pero esta parte social, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el Zapata Villa, que es el mejor símbolo que tiene, pues habría que ver cómo lo manejaban. Entonces, creo que, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí hay una relación ambigua que sí habría que definirlo con más detalle y puntualizar, y justamente, pues ese es como de uno de los intereses que traigo. Gracias. Bueno, pues yo les voy a hablar como historiadora, ¿no? Desde mi punto de vista, cómo veo estas cuestiones. Cintia, de tu ponencia, rescato, sí, qué importante es ver cómo en los museos no se habla de estos temas, ¿no? Y justo es que entre los historiadores hay cierta reticencia a trabajar estos ciertos temas, ¿no? De la historia del siglo XX. Para muchos la historia concluye el del siglo XX después de la Revolución Mexicana. Y lo demás es ya está relacionado con la sociología, ¿no? Con otras disciplinas sociales. Entonces, y en relación a tu comentario sobre cómo pueden ver los jóvenes estas cuestiones, y como historiadora digo, bueno, pues uno trata de reflexionar sobre el pasado desde el presente que vivimos, ¿no?
reflexionar y de analizarlo y de tratar de explicarlo desde esta cuestión. Y la cuestión generacional es muy importante. Yo te voy a mencionar algún ejemplo. Entre las fotografías de los estudiantes detenidos del 2 de octubre, una amiga identificó más bien supo a través de un amigo suyo que su padre estaba retratado en estas fotografías. Entonces tuve la oportunidad, digamos, de entrevistarlo y me comentaba que su padre durante muchos años no quiso hablar de su participación en el movimiento estudiantil. Él fue representante del Consejo Nacional de Huelga porque le causaba pues, mucho impacto, fue una experiencia traumática para él porque estuvo ahí y de pronto vio su imagen, su fotografía publicada en la revista Proceso y como que eso le motivó a hablar con su familia, a hablar con sus hijos, con su esposa sobre lo que vivió. Ya él murió, ¿no? Pero sí fue esta cuestión de cómo la fotografía también puede ser un detonante para la memoria, ¿no? Activar la memoria y reflexionar y cómo para muchos jóvenes el 68 fue una herencia, ¿no? Una herencia política, una herencia, digamos, Jesús Adalid, este chico que entrevisté, digamos que lo marcó esta participación política de su padre en el 68 y luego en la guerrilla, pues su formación como estudiante y la lucha estudiantil estuvo en el movimiento del CEU, ¿no? Entonces, o sea, sí es algo que marca a las personas, ¿no? Digamos, pero también hay que desmitificar al 68, ¿no? Yo creo que también no se puede hablar como solo a partir del 2 de octubre, de recordar el 2 de octubre y lo demás que las movilizaciones, cómo se gestó el movimiento, ¿no? Todos los antecedentes, como decía Eugenia Alier, el 68 no fue un acontecimiento, fue parte de un proceso histórico, ¿no? Entonces sería eso. Gracias. Gracias. ¿El memorial que hicieron? No. Sí, para que lo mires porque Diego te pone otro punto y es que se negó a hacer un monumento. No monumento, que fundieron las armas de las FARC y en un espacio del centro histórico montaron como un lugar de memoria, pero el lugar no es, o sea, es el piso. También hicieron hace que fue 2 o 3 años, ¿cómo se llama el museo? Memoria y reconciliación Memoria, social. paz y reconciliación. Ajá, ¿dónde está? Pero no está en Pero Bogotá, no es un ¿no? museo, no es un museo. Ese es en Bogotá y en Medellín sí hay un museo, que es el Museo Casa de la Memoria. Y ahora están montando, acaban de presentar en la fiesta del libro la museografía inicial del Museo Nacional de la Memoria.